del curso Predicación Cristocéntrica. Para el autor Bryan Chapell, la mejor forma de hacer una predicación cristocéntrica es partiendo de una predicación expositiva. El autor no es muy dado a la predicación temática, tampoco a la predicación biográfica, o la predicación, mucho menos la predicación alegórica. Yo tampoco. Yo reconozco que no hay nada como un buen mensaje expositivo, mensaje producto de una exégesis bíblica, producto de un estudio bien detallado, analítico, inductivo, exegético. Ese mensaje pues nos llevará pues obviamente a que nuestra conclusión, a que nuestra interpretación sea lo más aproximada. Podamos hacer un acercamiento al texto bíblico. Eso es lo que intentamos. Hermana Xiomara, tenga la bondad de cerrar su micrófono, que lo tiene abierto. Muchas gracias. Si me escucha. Si no me escucha, pues, ¿cómo hacemos? Gracias, hermano. Entonces, en la predicación cristocéntrica, lo que se persigue es que nuestra exposición sea el resultado de lo que más cercano a lo que el texto diga. Entonces, hoy estamos ya, yo creo que por la cuarta parte del libro. Va a quedar mucho material que ustedes van a tener que leer y resumir, ¿no? Un libro muy denso, de verdad que sí. Y vamos a hablar hoy acerca de el texto, ¿verdad? Cómo el texto, correcto, será nuestro punto de partida. Entonces tenemos en las láminas, yo subí estas láminas, las voy ampliando cada semana. El texto es una prioridad, correcto. Tenemos que ser fieles al texto. Es más, si lo podemos decir como lo dice el autor, tenemos que ser obedientes al texto. Cuando hablamos del texto, nos referimos al mensaje que el texto nos está exponiendo, lo que el texto nos está presentando, mejor dicho, ¿no? Entonces, es un trabajo no tan sencillo. Necesitamos, la ayuda del Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, para que nos ilumine. La gente en los ambientes neopentecostales habla mucho de que el Espíritu Santo nos revele. No. Lo que el Espíritu Santo hace es iluminarnos en el conocimiento de la verdad ya revelada. Esa verdad fue inspirada, quedó registrada en el texto sagrado, en los manuscritos autógrafos, correcto. Y hoy tenemos 6.000 más o menos copias, fragmentos, en fin, del Nuevo Testamento, y se puede hacer un acercamiento a esa línea de manuscritos a través de una sana crítica textual, sin mucho extremismo, sin mucha fanatismo religioso, con mucha responsabilidad. Y hay gente que ha trabajado. A mí a veces me molesta cuando critican a Westcott Hort y critican a Alan Eckley, critican sobre todo los amantes de el texto recepto, la línea bizantina, ¿no? Y yo la verdad que respeto también a Erasmo de Rotterdam y otros más, ¿no? que hicieron un trabajo bárbaro para que tuviésemos la Reina Valera, que ha sido la versión más extendida en el Evangelio. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, todo empieza por el texto. El texto será entonces, hermano querido, nuestro punto de partida. Correcto. Nosotros vamos a entender que un mal trabajo del texto, donde no se utilicen con fidelidad una serie de herramientas y sobre todo una metodología exegética,
correcto. Hay un libro de Gordon Fee, otros libros más, que nos pueden ayudar. Emir tiene algunos de esos libros, tiene algunos libros traducidos, y en el grupo de Telegram, libro de consulta, hay cantidad de libros para tirar para el techo, que nosotros podemos hacer bien en poder estudiarla. El próximo año voy a habilitar un tiempo para cada 15 días poder discutir el libro Falacias Exegéticas. Ese curso, bueno, no curso, ese conversatorio, ese grupo de discusión, como lo hacíamos antes, ¿no? Vamos a tratar de tener gente que quiera profundizar en el manejo de la exégesis bíblica. Correcto. Y vamos a tener muchos de ustedes con nosotros exponiendo, pero vamos a hacer como lo hacíamos antes, que cada uno tomaba una porción, la exponía y los demás discutían. Este libro pequeño que se llama Falacia Exegética, que a mí de verdad que me ha ayudado mucho, porque no basta solamente conocer la gramática, conocer la semántica, conocer la sintaxis, conocer la lexicografía, la historiografía, la costumbre. Hay que tener algunas pautas claras para no caer, como dice el autor, en la falacia exegética. Pero en fin, entonces el texto, una buena prédica, va a depender automáticamente del acercamiento que le demos al texto, ¿correcto? Entonces por eso dice el autor, el señor Bryan Chapell, que cuando el predicador llega al texto con una buena instrucción y buena instrucción, y yo añadiría con una sana intención, ¿no? Porque ¿cuál es el propósito final con el cual nos acercamos al texto? Tenemos que ser honestos, que el texto apoye mi idea, porque tenemos presuposiciones, todo. No escapamos de la subjetividad. Yo sigo buscando el artículo sobre el valor de la subjetividad, pero no lo he conseguido todavía. Algún momento en la madrugada se me ilumina el cerebro y voy a ubicar ese artículo, que por lo demás es fascinante. Entonces, como decía el profesor Emir Cordero la semana pasada, que la aplicación de la metodología exegética, él hablaba de 9 pasos. Yo tengo un manual de Mins que habla de 8 pasos, 8 análisis que se le aplican al texto, para que eso nos impida irnos por la rama, acusar el interés personal. Eso va a hablar también el autor ahora, a la hora de la escogencia del texto bíblico. Entonces, el texto bíblico es el punto de partida, y también va a ser el texto bíblico nuestro inicio. Arrancamos en el texto bíblico, digamos, a entender bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que el autor, estoy citando a Bryan Chapell, esto no son inventos míos, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para seleccionar un pasaje? Y desde ahora esté usted pensando, cuando usted va a predicar, usted me diga, bueno, lo primero que yo hago es orar. Amén. Estoy de acuerdo con usted. Pero raras veces Dios me ha hablado a mí de forma así audible. Me ha dicho, José, tú vas a predicar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. No, yo creo que ese proceso generalmente no ocurre así. Una vez que el predicador ora y busca la dirección de Dios con humildad, con temor y temblor, porque en la predicación, la vida o la muerte de la gente, pues, está enmarcada en la predicación. Esos predicadores como Charles Spurgeon, Charles Finley y otros más, pues, hasta algunos con los cuales no estoy muy de acuerdo, como algunos de corriente weleyana, correcto. Entonces, ellos le daban seriedad a la predicación, correcto. Entonces, el autor habla de lo primero
tenemos que tener la longitud de cuál va a ser la extensión del pasaje bíblico en el cual vamos a predicar. Y él utiliza algo que es interesante que se llama la unidad expositiva, correcto. Él nos habla acerca de este criterio, correcto, lo que él llama la unidad expositiva, correcto. Él es un término que se refiere a la porción con la cual usted va a desarrollar su mensaje. Generalmente los predicadores expositivos toman un libro, lo hacen por serie, correcto, pero aquí él habla de un conjunto de textos que forman una unidad, que van a mantener una línea, una secuencia de pensamiento, ¿no? Correcto. No estamos hablando de versículos desconectados. ¿Ya? Es lo que llamaba un amigo mío brasileño, por cierto, Moisés, él lo llamaba el mensaje misionero. O sea, el misionero es un mensaje que la persona empieza con un texto y después brinca para acá, brinca para allá, brinca para todos lados, y a la verdad no se concentra en una porción de la escritura. Entonces, para eso, pues, tenemos que entender muchas veces el tipo de literatura en la cual estamos tomando. No es igual la predicación. Tal vez esto tenga que ver con la perícopa, correcto. La perícopa, eso lo iba a mencionar, aunque esto ya me pasaba un artículo o un comentario de que decía el autor que la perícopa es una unidad independiente y aislada. No estoy de acuerdo. Yo creo que la perícopa es una unidad temática que el escritor, por ejemplo, cuando vemos el Sermón de la Montaña, ¿cómo organiza Mateo el Sermón de la Montaña? De forma secuencial. Pero ¿cómo lo organiza Lucas? Marco nombrado 3 versículos, correcto. Pero Lucas le da otra organización. Y lo mismo algunas parábolas. La parábola de el pastor y las 99 ovejas se utilizan en diferentes contextos. ¿Pero por qué? ¿Será que Jesús lo dijo en ese momento? ¿O será, y no quiero irme a la historia de la forma de Bullman, tampoco, pero sí es importante entender que el autor, bajo la guía del Espíritu Santo, toma esa logia de Jesús, ese dicho de Jesús, correcto, y lo coloca siguiendo una intención didáctica. Entonces Lucas va a colocar la parábola de la oveja perdida en un contexto y Mateo lo va a colocar en otro contexto, quizás Marcos en otro contexto, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuándo Jesús lo dijo? A veces será difícil saber esto. Lo importante es que los autores pues, están siguiendo un propósito didáctico. No es igual un mensaje basado en un texto argumentativo. Hablemos de Romanos, hablemos de Primera, Segunda Corintios, cualquier. O no es igual predicar una literatura profética como Isaías, como Jeremías, correcto, como Oseas. No es igual que la forma como se toman las porciones de esos libros. Y menos un tipo de literatura poética, o vamos a llamarla sapiencial, correcto. Puede ser proverbiar, puede ser cantar, un cantar de los cantares, o poesía. Todo esto es poesía, como salmo, ¿no? A veces hay salmos que tienen una estructura y cumplen una secuencia, correcto. Pero cuando vemos a proverbios, salvo algunos colección de amonestaciones como la amonestación a la mujer ramera o el texto que habla sobre la mujer virtuosa, el resto tenemos una suerte de dichos y sentencias que son soltados y a veces uno no tiene relación con el otro, correcto. Es una simple colección de dichos, aforismos de la cultura de la época. Entonces, no es igual tampoco
la predicación de un texto narrativo, ¿correcto? ¿Cuál es el desarrollo de la historia? Entonces, en el análisis de texto narrativo hay que tomar todo el conjunto del principio al fin. Incluso habrá que tomar en cuenta también los elementos que introducen esa narrativa. Hay un caso muy clásico que yo siempre cito mucho, que es Lucas. Lucas dice que Jesús comía con los publicanos y pecadores, y los fariseos y escribas criticaban. Y refirió 3 parábolas. Correcto. Yo recomiendo el libro Las parábolas de Jesús de Joaquín Jeremías. El hombre explica de forma excelente lo que llama parábolas paralelas. Son 3 parábolas que se utiliza, o Lucas las utiliza, correcto, enmarcada en una situación, correcto. La recoge el autor, el evangelista Lucas. Déjenme si tengo a alguien que se quiere conectar. Correcto. Tengo a alguien que se quiere conectar. Sí, las 3 parábolas tienen el mismo punto de comparación. Correcto, hermano Emil. Entonces, es una cosa, ¿no? Pero la narrativa, correcto, esta narrativa, Lucas refiere un contexto de entrada. Entonces yo no manejo el contexto de entrada, no voy a poder entrar para llegar a esa conclusión que tú estás llegando en mi Cordero, que establecen el mismo punto de comparación. Entonces, la primera parábola es la parábola de la oveja perdida. 99 dejan en el desierto y 1. La otra parábola es la de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la del hijo perdido o los hijos perdidos. Entonces, en las 3 parábolas hay el gozo de hallar lo que se había perdido. Y ese es el elemento central de la parábola. Entonces la gente alegoriza y alegoriza y alegoriza y alegoriza la parábola porque no está manejando el contexto que provoca la parábola. Correcto. Esa situación de controversia, correcto, una situación de controversia, es la pauta hermenéutica para entender con propiedad las 3 parábolas paralelas. ¿Cuál es? La actitud de aquel que haya algo. Y ese, al final, Jesús dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero, ¿quiénes son las 99 ovejas? Los escribas y fariseos. ¿Y quién es la parábola? ¿Quién es la oveja perdida? Los publicanos y pecadores. Esa conclusión se llega a través del manejo de la situación controversial que el evangelista Lucas pues no está estableciendo. Entonces, la escogencia del texto, como lo dice el hermano Chappell, va a depender del tipo de lenguaje, de la literatura que estemos manejando. Por eso él desarrolla esta definición de unidad expositiva y él la define como una porción grande o pequeña de la escritura con la cual un predicador puede demostrar una sola verdad espiritual con hechos o conceptos que se derivan del texto y la apoyan adecuadamente. Porque el escritor lo que tiene una sola tesis. Generalmente, en una porción, por ejemplo, hablemos de Filipenses 2. Está hablando de la humillación y exaltación del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo quiere hablar en Filipenses 2. La humillación y la exaltación. Y comienza a argumentar, argumento, pero en sí, el autor, en este caso, en este tipo de literatura argumentativa, lo que tiene en mente es una tesis, ¿correcto? Y esa idea es lo que va a hacer es a defenderla. Entonces nos corresponde a nosotros intentar con la ayuda del Señor
ver cuál es la tesis que quiere proponer el autor en esa porción, ¿correcto? Y muchas veces hay tesis que se desprenden de otras. Hay una idea central en el libro, hay una cantidad de ideas que van a ir siendo hilvanadas en ese eje transversal. Entonces, la cosa de verdad que no es tan sencilla como esto, pero el autor nos propone que este concepto de unidad, correcto, de unidad del sentido, del texto y del propósito, es importante aprender a manejarlo. Entonces, por aquí creo que hay una mano levantada. Vamos a darle chance. Emir, no, a Lirio. Lirio. Lo que pasa es que los dos tienen el pelo blanco. Buenas noches y saludos para todos. José, a estas alturas, a lo mejor algunos de los que están escuchándote y que no son predicadores experimentados como tú, Emir, que han sido pastores por años y ya hacen eso hasta con los ojos cerrados, podría haber una pregunta. ¿Cómo sé yo cuando el texto es corto o largo? Es decir, ¿cómo saberlo? Hay algo bien facilito, que es la unidad de pensamiento. Correcto. Cuando el escritor va hablando del pecado, el pecado, y de pronto pasa a otro tema, quiere decir que hasta ahí llegó lo que Chappell llama la unidad expositiva. Eso puede ser un versículo, pueden ser 10, 2 capítulos, el libro completo. Yo creo que esa es una forma de poder medirlo. Gracias, Lirio. Por eso, hay algunos autores que recomiendan hacerle unas 20 o 30 lecturas al texto. Correcto. Y en esa lectura, en oración, con cuaderno en mano, tú vas viendo, bueno, de aquí a aquí está hablando de esto. Aquí parece ser que el autor me cambia, me introduce otro tema. Correcto. Entonces, si el autor está introduciendo otro tema, pues ya esa sería una unidad expositiva, la anterior. Correcto. Y a veces, como lo dice Chappell, no podemos confiarnos de las divisiones de las versiones. Correcto, porque esas divisiones son contemporáneas. No sé, en 1600, 1700, no sé cuándo de verdad se hicieron esas divisiones, ¿no? Candelario Acosta echaba broma y decía que los que hicieron esas divisiones, punto y tal, era un tipo que iba a un caballo y cada vez que caía del caballo, le ponía el punto al texto, la coma. Entonces, por eso las Biblias de estudio nos pueden ayudar, pero al mismo tiempo podrían ser un enemigo de poder nosotros mismos, ¿correcto? Manejar estas unidades expositivas. Esto está hablando de aquí hasta acá. Sí, nuestra responsabilidad. Vamos a escuchar pero muy buen comentario, Aliro. Excelente. Tenía tiempo que no te escuchaba un buen comentario, no echando broma. Moisés Ramón. Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos. Te escuchamos. Bien. Sí, te escuchamos. Sí, lo que dice Alirio, ¿no? Yo la llamo delimitación del texto. Una buena delimitación trata solamente un tema y trata solamente un asunto. Entonces quiere decir que una buena delimitación tiene una idea completa. Y mientras más completa, mejor. Puede ser, puede ser 2 versículos, como decía Lirio. Ahora, ¿cómo identifico la unidad? Lo que llama unidad de pensamiento. Si es un texto argumentativo, epístolas, entonces en la unidad, a la unidad de ese pensamiento. Como las epístolas, es nada, texto argumentativo. Texto argumentativo. En la unidad de pensamiento sería en este caso, la gramática. O sea, ese punto de delimitación, que es el párrafo. ¿Okay? Y si es narrativa, la unidad de pensamiento
sería nada más, muchos le llaman perícopa, como tú estabas pues, diciendo, ¿no? Pero en realidad allí se llama episodio, porque es un episodio. Y si es poesía, en la unidad de pensamiento de esa poesía es la prosa o la línea del verso. Correcto. Pueden ser dos, pueden ser tres. Entonces, al tener eso en mente y comprender esa situación de la unidad del pensamiento de diferentes literaturas, entonces yo puedo acercarme bien al texto, porque yo no me puedo acercar a un texto de Mateo como si fuera argumentación, aunque pudiera tener algo de argumentación. Pero entonces, si yo me acerco, y fue lo que nos enseñaron, por lo menos a nosotros nos enseñaron así, claro, nos enseñaron varias cosas, ¿no? Pero en realidad yo recuerdo que nos enseñaban a predicar narrativa como si fuera argumentación. No sé si recuerdan. Claro, claro. Los demás, cuando hacíamos diagramación en Claro. griego, diagramábamos el Mateo y todos esos libros hechos y todo, igualito como si fuera argumentación, la diagramación. Y lo hacíamos por periodos gramaticales. Y por supuesto que está totalmente errado, porque eso es narrativa, era por episodio. Entonces, eso nos llevó a nosotros, bueno, a sufrir demasiado. Yo sufrí mucho con eso, pero después uno fue agarrándole más, aprofundizando más el asunto. Entonces, solamente para encerrar esas tres cositas, las unidades de pensamiento, para que la tengamos en cuenta. Gracias. Tenemos por aquí algunos comentarios dice Emil, tal vez esto tenga que ver con la perícopa, es decir, aquel pasaje que tiene una unidad temática. Correcto, correcto. Aunque no creo en la independencia de esa perícopa. Porque esto me suena mucho a la historia de la forma y a un documento protoevangelio que no sé qué cosa que tomaron, pero eso es otro tema, ¿no? Pero, Porque ¿qué llamas tú perícopa? Porque perícopa, y lo que estaba señalando Emir, disculpa que interrumpa así tan feo, ¿no? Pero si estamos hablando de secciones y de divisiones, sí, claro. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo esa perícopa de Pedro, primero de Pedro, y yo tengo a Pedro del 1, capítulo 1, versículo 2 al 2:10. Eso es una sección. lo que pasa es que el término perícopa se puede entender de una forma sencilla o simple, pero va a depender de la postura del que está proponiendo la definición. Pues si un teólogo liberal te va a decir que la perícopa pues, es un material independiente, que fue tomada de una colección de materiales, que tal, me explico, ¿ya? Porque ellos están buscando más que todo el origen de la fuente, por eso la historia de la fuente, ¿no? Pero en el caso evangélico, pues lo que dice mi Cordero tiene que ver con esa porción y lo que también lo que yo también entiendo. Esa porción de pasaje que tiene una unidad temática representativa, que mantiene lo que yo hablo, una tesis, y va a tener argumentos que defienden esa tesis. ¿Me explico? En el caso de la literatura, el análisis de texto argumentativo, como las epístolas. Si vamos a la profecía, a Isaías, va a manejar otra forma de entender eso, ¿no? Y por supuesto, la poesía es una de las más complicadas para la hora de estructurar esas pericopas o porciones que mantienen un sentido, ¿no? Porque, como le decía, ¿no? En la literatura sapiencial, muchas veces lo que hace es lanzar dichos, ideas, uno tras otro, ¿cierto? Y a veces Sí. esos dichos no tienen relación alguna uno con los otros. Entonces, sí, el autor se llama Joaquín Jeremías, el autor del Joaquín Jeremías. Es el autor. O sea, que dame otra pregunta, por favor, disculpa. Porque la perícopa entonces es nada más y nada menos que la forma de unidad del pensamiento. Lo que yo hablé. Correcto, pero es importante Eso. que sepa, Moisés, que desde el punto de vista de la teología liberal, la perícopa es otra cosa. ¿Me explico? Sí, porque cuando tú leas a Martín Dibelius o vas a leer a Rudolf Bultmann, nombrando los teólogos de finales del siglo XIX, trabajaron en esto, la comprensión de ellos es otra. Correcto.
incluso para Karl Barth, estamos hablando de comienzo del siglo XX, tiene unos matices ahí bien, claro, perícopa es un concepto que designa un grupo de versículos, por cierto, aquí tenemos. Entonces, nuestra responsabilidad, dice la hermana Xiomara que el internet va y viene, problema. Nuestra responsabilidad es delimitar la unidad expositiva. Hay pautas para delimitar el texto, por supuesto, por supuesto. El pastor, por favor, repita el nombre del autor, ya lo repetimos, a Joaquín Jeremías, correcto. Y dice el profesor Emil Cordero, en retórica, perícopa es un concepto que designa un grupo de versículos en un sentido unitario coherente. Perfecto, correcto. Entonces vamos a utilizar porción representativa, unidad expositiva, porción con una misma idea, un mismo pensamiento. ¿Ya? Y el que quiera utilizar perícopa, hagámoslo desde el punto de vista evangélico. Correcto, no apoyando la teoría liberal. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos mucho que hablar, tenemos muy poco tiempo y este es el problema de estos cursos. Ajá. ¿Cuál debe ser la duración del mensaje? ¿No? A mí me da risa el libro de Francisco Liévano, el uso y abuso de las ilustraciones. A mí se me perdió ese libro. ¿No me lo tendrás tú, Alirio o Moisés? Ah, ese libro, ¿no? Y a mí decía que mucha gente dice, ¿no? Que Pablo predicó desde el anochecer hasta el alba. ¿Ok? Entonces, Francisco Líbano decía que el que quiera predicar largo así, tiene que estar dispuesto a levantar muertos. Recuerda que el muchacho que estaba arriba, durmiendo, bueno, eso es un consuelo para mí. Se le durmieron a Pablo, pues a mí también se me van a dormir. Correcto, pero mete un clase de mensaje. Ya, no sé cuántas horas duraría Pablo predicando y se le cayó el muchacho, cayó muerto y lo resucitó. Entonces, decía Líbano, si usted no puede levantar los muertos, predique corto. Y John Stott decía que todo sermón debe parecer como de 20 minutos, aun cuando sea mucho más largo. En esto recomendamos el libro Enseñando para cambiar vidas, en una de las leyes del maestro, correcto, habla de la ley de la didáctica, ¿no? Que el maestro tiene que adaptarse a la edad, al trasfondo, a la parte socioeconómica de la gente, ¿no? Y sobre todo a la edad. Entonces, a veces creo que los predicadores abusamos, ¿no? En cuanto al tiempo que nos podemos tratar de un mensaje. Claro, decía por acá que hubo un hermano que predicó 14 años explicando el libro de Romanos. Correcto. ¿Sabes lo que son 14 años explicando el libro de los Romanos? Eso, yo escuché que Adrian Rogers predicó la Biblia de forma, o John MacArthur, no sé, pero dedicarle 14 años a la carta a los romanos, tiene mi respeto tanto él como el autor. Emil Cordero, que levantaste la mano, ahora sí, fuiste tú. Sobre la duración, yo creo que las leyes de homilética tienen unas pautas que decir. Cuando uno extiende demasiado el desarrollo de un sermón, eso quiere decir que está predicando más de un sermón. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El problema es si sabe dividir, porque como dijo Julio César, divide y vencerás. Los sermones no deben tener menos de 2 ni más de 4 o 5 puntos. Si tiene más de eso, entonces el asunto es que ya estás pensando en 2 sermones o en un tema que es tan profundo y complejo que requiere una serie. Pero todo sermón, a mi modo de ver, mi experiencia, es que debe durar más o menos como entre 35, 30 a 45 minutos, no más de eso. Solamente cuando una congregación completa unánimemente te dice
que te puedes extender un poco más, te extiende. Y sin embargo, aún así, no debes extenderte demasiado, porque a veces la misma congregación no sabe cuánto puede aguantar. Sí, El que ahorita tú sabe de preguntas, eso es el predicador. gracias Amir, muy importante tu comentario. Ahorita tú preguntas, ¿cuánto quieren que siga? Y la gente por pena, ¿no? Amén. Entonces, Si la pregunta no se debe hacer, esto debe no, ser espontáneo. no se debe hacer, ¿no? Ahora, dice Chappell que los mensajes no deben ser tan cortos que la palabra de Dios parezca incidental, ni tan largos que el culto se convierta en una carga. ¿Explico? Por otro lado, el orador debe tener lectura del auditorio. La gente está bostezando, moviéndose mucho, incómodo, o hay mucho frío en el auditorio. Hoy estaba acompañando a mi esposa que la invitaron a enseñar en el devocional de los médicos y había mucho frío. Yo no me llevé la chaqueta, yo observaba que la gente estaba incómoda, pero no era porque el mensaje no fuese, bueno, mi esposa lo hizo muy corto, como 15 minutos, lo hizo bien. Era un auditorio mayormente, digamos así, no cristiano, la mayoría, ¿no? Entonces ella habló sobre tres razones por las cuales la ansiedad es inconveniente. La primera razón es que la ansiedad no te lleva a ninguna parte. La segunda razón es que la ansiedad atenta contra la confianza en Dios. Y tercero, la ansiedad te desenfoca. Entonces ella hizo su exposición predicó, dio unos principios y se sentó. Y yo pienso que aunque fue muy corto, era muy apropiada a ese auditorio que no eran médicos, la mayoría médicos, personas que han estudiado, pues. Unos tienen doctorado, maestría, especializaciones, y para mí el mensaje de mi esposa fue apropiado, ¿no? Tú también, la duración del mensaje, tú no puedes predicar 45 minutos en un cementerio, ¿me explico? Ya, frente a la tumba ya, o una fiesta, a predicarte una fiesta, 1 hora 15 minutos, no, hermano. Entonces, lo que tú dices es importante, ¿no? Pero también tenemos que tener el ambiente donde nos vamos, nos invitan a predicar. Yo cuando voy a un velorio, no duro más de 20 minutos. No duro más de 20 minutos. Hay que dar chance a unos cánticos. Entonces, el buen predicador debe tener una buena lectura del momento. Pero, en ese devocional cantaron como 10 canciones, pasaron 2 teatros, no sé qué cosa, unas palabras de no sé quién más y otro video. Entonces, ya cuando pasan a mi esposa, yo veo que la gente está cansada y la gente está muriendo de frío. Y mi esposa, después que terminó, se sintió mal, no sé, no desarrollé como, no, yo la felicité, no, estuviste espectacular, estuviste, leíste el ambiente, ¿me explico? Y te enfocaste en lo que los puntos, Mateo 6, 21 creo, que dice, o 27, que no vas a añadir un codo a tu estatura, por más que te falle, no va a añadir un codo a tu estatura. Cosas tres punticos ahí, cortos del texto, y vámonos. Me explico, eso me parece, yo la felicité, de verdad que me pareció eso muy importante. Ahora, lo otro, estar atento a la retroalimentación, correcto, el contexto, y de eso estamos hablando. Él siempre está ahí bien despierto. Entonces, hay otra cosa que son los intereses. Los intereses pueden repercutir en la elección del texto. Yo hace poco era un predicador muy neotestamentario. Estaba metido en el Nuevo Testamento, pero de cabeza, casi que no veo si existía el Antiguo Testamento. Y este año, 2025, tomé un reto. Primero comencé predicando Oseas, que fue un manual que yo escribí, ¿no? Y después
prediqué algunas porciones de Habacuc. Luego me metí en Sofonías. Y ahorita estoy en Primero de Samuel. Por el capítulo 19-20, por ahí estoy. Correcto. Entonces, a veces el interés del predicador es lo que va a motivar la elección del texto. Y otra cosa puede ser también la petición de la congregación. Hay gente en algunas iglesias que tienen un comité de púlpito, o sea, tienen un departamento de educación cristiana. Y yo no veo mal, ¿no? Yo no veo mal que se planifique la enseñanza para el año 2026. Si yo no veo, porque si estamos orando por eso, si los caballos van delante de la carreta, estamos orando al Señor que nos guíe y hacemos una planificación en oración y se hace esa delimitación de temas. Nosotros en ocasiones lo hemos hecho en la iglesia. Se mantiene en todas las clases de escuela dominical, a adultos, el mensaje dominical, el mismo tema. Y desde los niños hasta los viejos, pues, que están recibiendo, pues, con diferentes técnicas, dinámica, didáctica, tiempo, la misma secuencia de mensajes, ¿no? Claro, eso lleva tiempo porque hay que preparar los manuales, hay que preparar los libros, hay que delimitar el tema, los textos, ¿no? Pero una vez, nosotros hace poco hablamos de Santiago en toda, y era un desafío pues a la maestra de párvulo, cómo enseñarle los primeros versículos de Santiago, de Jacobo, y también a los adultos, a los adultos mayores. Entonces, eso es un reto. Moisés, ¿tiene la mano levantada o eso fue antes? Sí, ahora, solamente, Fonseca, para responder o ayudar a responder la pregunta de por qué tardan tanto. Si no hay una buena explicación, insisto, de ese pasaje, porque en esa delimitación es lo que me va a dar el versículo 4. Pero si yo predico 20 versículos, imagínate, voy a tardar 2 horas. Otra cosa es tomar en cuenta entonces la delimitación y lo otro, saber y entender que dentro de la oratoria, después de los 10 minutos, empieza a caer la tensión. Después de 10, 15 minutos y dependiendo de tu capacidad en oratoria, pues peor. Entonces, ya a los 20 minutos ya la gente está más que cansada. Correcto, Moisés, así es, correcto. Está diciendo ya va. Correcto, Moisés, está diciendo una gran verdad. Entonces, yo recuerdo una anécdota de un pastor en el estado de Texas, que él alquiló un local, alquiló sillas, repartió volantes, lo que llaman flyer. Esa es otra palabra que me molesta, flyer, volante. Entonces, bueno, llegó la hora del culto y el culto comenzaba a 9:30, 10 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana y no vino nadie. Entonces digo, bueno, vamos a cerrar. Tenía su esposa, sus 2 hijos. Entonces, cuando va a cerrar, llegó un vaquero, tipo como de 50 años, con sombrero, botas. Yo creo que hasta tenía la hebilla con la pistola, las espuelas. Típico vaquero norteamericano de las películas. Y el pastor le dijo, no, amigo, qué pena, pero yo me tengo que retirar porque no vino nadie. Y él me dijo, el vaquero le dijo, amigo, cuando yo tenía una sola oveja, una sola vaca, yo la alimentaba. Así que predique, alimente a esta oveja. Y el pastor comenzó a predicar y se emocionó. Y se tardó como 2 horas y media predicando. Cuando terminó el mensaje, el vaquero se le acercó y le dijo,
Buen mensaje, pastor. Pero lo único que quiero decirle es que cuando tenía una sola vaca, no le daba el alimento de las 3.000 que tengo ahorita. Entonces, eso que decía Moisés, eso que decía Lirio, Emir, es cierto. El predicador tiene que entender que tiene que comunicar, tiene que tomar una porción. Esa porción le va a dar un tema, va a tener una idea central y lo va a desarrollar 4 puntos. Yo creo que yo tengo tiempo que no uso un mensaje de más de 3 puntos. Correcto. Y cuando veo que el mensaje es muy extenso, digo, no, esto hay que dividirlo en 2 mensajes. Esto tienen una segunda o tercera parte. Correcto. Entonces, para no caer en la tentación de querer decirlo todo, de querer atiborrar a la gente, abarrotar a la gente de tantas ideas, tantas cosas pues, que se nos pueden ocurrir. Y hablando de abarrotar, de atiborrar a la gente, se nos acabó el tiempo.